Hola a todos, en este video vamos a ver cómo podemos conectar un motor cuando solo tenemos 3 bobinas, ¿ok? Si fue una bobina de arranque la que se te dañó o una bobina de trabajo, ese motor prácticamente se encuentra dañado. Pero en el caso de que se te dañe una bobina auxiliar, con las 3 bobinas restantes, trabajo, arranque y una bobina auxiliar, podemos aún conectar nuestro motor de ventilador. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar a realizar un pequeño diagrama en donde te voy a explicar cómo es que nosotros vamos a conectar nuestro motor después de que se nos ha dañado una bobina auxiliar. Pero hay una pregunta en medio de todo esto. ¿Cómo identificas que si fue una bobina de trabajo, que si fue una bobina de arranque o una bobina auxiliar la que se te dañó? Entonces, te digo que las lecturas de nuestro motor van a dividirse en 2 lecturas altas y 2 lecturas bajas, normalmente cuando tenemos las 4 bobinas en buen estado. De las 2 altas, una de ellas será trabajo, la de más bajo valor, y la otra será de arranque. Y las otras 2 bobinas de lecturas bajas son las auxiliares, probablemente de igual valor o posiblemente y lo más seguro, de un valor diferente, sí, pero siempre lecturas bajas. ¿Ok? Algunas lecturas de bobina de trabajo podrían ser hasta de 95, pero más o menos es un valor aproximado esto que te estoy dando para que lo tengas en cuenta y así identificar con tu multímetro si estás delante de una bobina de trabajo o una bobina auxiliar o una bobina de arranque. Estos son los valores aproximados de nuestras bobinas. La bobina de trabajo siempre será la que va a ir en primera instancia acá en nuestro circuito o en nuestro diagrama. La bobina de trabajo. Entonces, este es el orden que nosotros vamos a manejar en nuestras bobinas para la conexión de nuestro motor. De las 2 lecturas altas, la de menor valor, que será la de trabajo, va a ir arriba, va a ir en primer lugar. Luego seguiría la auxiliar y por último la de arranque. Tenemos aquí nuestra entrada de la energía alterna. Tenemos para acá nuestro selector, en donde la fase se va a conectar directamente al selector de velocidades. ¿Ok? Vamos a tomar en cuenta que tenemos una primera velocidad y una segunda velocidad aquí. Luego va a venir la otra línea por acá. En este caso es neutro. Y neutro entonces va a venirse para acá. Y en uno de los extremos del capacitor, esta línea neutro se va a conectar. Y si nosotros queremos proteger nuestro circuito, nuestro motor, entonces vamos a colocar un fusible térmico de protección entre la entrada de la bobina de trabajo y el extremo del capacitor en donde se encuentra conectado nuestra línea neutro. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocar el fusible térmico y entonces un extremo de este fusible térmico se va a conectar con la entrada de la bobina de trabajo
y el otro extremo del fusible térmico se conectará con uno de los extremos de nuestro capacitor, pero también con el cable neutro, ¿ok? Entonces aquí va a estar nuestro fusible térmico protegiendo nuestro circuito en solo la entrada de la bobina de trabajo. Pero para las velocidades entonces vamos a tomar la bobina de trabajo, vamos a ponerle aquí la T de trabajo, la A de auxiliar, o vamos a abreviarlo así, y arranque. ¿Ok? Entonces vamos a tomar nosotros la salida de nuestra bobina de trabajo y la conectamos con esta salida de la bobina auxiliar. Y así vamos a lograr nuestra segunda velocidad. Ahora, para conectar la siguiente velocidad, mejor dicho, la primera velocidad, que es la más lenta, entonces vamos a tomar esta entrada de la bobina auxiliar y la vamos a conectar con la entrada de la bobina de arranque y vamos a obtener la primera velocidad. Ahora, solamente son dos velocidades tomando en cuenta que tenemos solamente 3 bobinas activas o en buen estado. Luego, la entrada de esta bobina de arranque va a conectarse con el otro extremo de nuestro capacitor de marcha. Nada más una pequeña aclaración. Cuando nosotros tenemos el fusible, nosotros lo que hacemos es buscar unos alambritos para hacer la conexión directamente al fusible y luego ese alambrito se empalma con la entrada de la bobina de trabajo e igual para el otro extremo que va hacia uno de los extremos, valga la redundancia, del capacitor de marcha, desde el fusible térmico también utilizamos otro trocito de alambre para hacer el empalme y que sea ese alambrito el que vaya soldado aquí en el extremo de este capacitor de marcha junto con el cable neutro también. ¿Ok? Nada más esa aclaración. Y entonces nosotros aquí conectamos nuestras velocidades hacia el selector. ¿Ok? Entonces conectamos nuestras velocidades hacia el selector de velocidades, por supuesto. ¿Ok? Si tenés un caso como este, entonces aquí vas a tener la facilidad con este pequeño diagrama de conectar tu motor, siempre y cuando no sea una bobina de trabajo o una bobina de arranque la que se te haya dañado, ¿ok? Porque si se te daña una bobina de trabajo, ese motor no te va a trabajar. Puede que lo conectes, sigas los pasos que hemos explicado en otros videos también e incluso en este. Puedes seguir estos mismos pasos, pero si la bobina dañada es una de trabajo o una bobina de arranque, el motor va a intentar arrancar, sin embargo, lo que vas a lograr es que se te dañe completamente, incluso hasta humo puede llegar a salir porque va a haber un sobrecalentamiento y no te va a servir del todo, ¿ok? Espero que este video haya sido de tu agrado, que le des un me gusta, que te suscribas, que lo compartas y que sigas con nosotros con más videos. Hasta el próximo.